El día 25 de agosto se va a estrenar una serie que se llama Una novela criminal. ¿Por qué es importante esta serie? Pues es muy importante porque alude a un factor que es clave en los últimos días de la política mexicana a nivel mediático. El factor García Luna. García Luna, ustedes lo saben, pues es un personaje muy ligado al gobierno de Felipe Calderón. Él ejerció toda la cuestión de la seguridad, era el líder máximo en cuestión de seguridad. Y durante la gestión de Calderón y de García Luna, pues se desarrolló un secuestro que culminó en una captura. De esa captura pues se derivó el apresamiento de una mujer francesa que se llama Florence Cassé y de un hombre de apellido Vallarta. Se supone que Florence estaba al frente de una banda de secuestradores y lo más interesante de todo esto ocurrió realmente a través de la televisión, porque se llevó a cabo una acción muy tremenda por parte de la Policía Federal, en la que ellos hacían todo lo necesario, una acción tipo SWAT, para entrar en la casa, encontrar a los secuestrados, atrapar a los secuestradores y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, algo verdaderamente majestuoso en términos de espectáculo. Y bueno, se volvió un caso clásico porque las cosas no terminaron allí, sino que el apresamiento de Florence Cassé se convirtió en un debate internacional porque el gobierno de Sarkozy, o sea, la presidencia de Francia, pues presentó algunos extrañamientos ante el gobierno mexicano que se transformaron en roces diplomáticos. Y fíjense ustedes cómo varios personajes que aún están en la política mexicana se fueron integrando al elenco, digamos, de esta historia. Felipe Calderón es uno. Otro personaje importante, García Luna. Pero para que García Luna llevara a cabo esta acción espectacular que se transmitió por televisión, necesitaba de un periodista que estuviera al frente de todo, del operativo, digamos, del operativo mediático. Y ese periodista fue Carlos Loret de Mola. Entonces, Loret se añade a esta historia. Pero sucede que había una persona que estaba al frente de toda la cuestión de justicia a nivel nacional, una magistrada, que era la que daría vigilancia y sanción a todo ese proceso. Pues esa persona era la que luego fue secretaria de gobierno, a la que llamaban el florero. Bueno, pues ella, Cordero, Olga Sánchez Cordero, fue la que sancionó esta acción judicial. Entonces también se añade como personaje de todo esto. Y eso se transformó en un escándalo internacional, terrible, terrible de veras. Pasa el tiempo y Jorge Volpi transforma todo esto en una novela, o sea, lo narra documentalmente en algo que es una novela, que se llama Una novela criminal.
gana el premio Alfaguara, un premio muy codiciado, muy importante para grandes escritores. Y entonces una novela criminal se convierte en pues una gran obra dentro de la literatura latinoamericana e iberoamericana también. Bueno, pues años después se produce una novela sonora, un podcast dedicado a una novela criminal. Pero interesante, fíjense qué interesante, porque en la novela hay una voz narrativa, una voz que lleva todo, más o menos la historia, y es la voz de Jorge Volpi, pero en la versión sonora, en el podcast, Jorge Volpi hace el papel de Jorge Volpi. Eso le da una fuerza especial a la producción. Y quiero decirles que la producción está genial, es buenísima, buenísima. Es un gran podcast el de una novela criminal. Son varios capítulos, no me acuerdo, creo que 4, algo así. Está en Spotify. Bueno, pasa el tiempo. Y ahora hay una serie que se va a estrenar en Netflix. Y es una serie que todo el mundo va a ver. ¿Por qué? Pues porque va a ser un escándalo nacional. Imagínense ustedes. El caso García Luna, el caso Loret, el caso Florence Cassé, el caso Olga Sánchez Cordero, el caso Sarkozy, todos juntos en una sola novela, en una sola serie. Va a ser fenomenal y yo estoy muy contento de eso. Incluso ya grabé un podcast para Twitter, un podcast para Spotify, un podcast para Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Va a estar muy bien. Esto añade pues un poco de movimiento a la discusión política nacional. Y es algo que tiene que ser del interés de todos. Entonces, bueno, pues quiero dedicar esta parte final del programa a comentar esto que viene. Una novela criminal, una serie que se transmitirá a través de Netflix, nada menos, a partir del 25 de agosto. Desde ahora, pues queda aquí, vayan preparando sus palomitas, sus refrescos, porque valdrá la pena, de veras, valdrá la pena.